Capítulo 241. Toma el poder, parte 1. La tenue luz de las velas y el ataúd abierto hacían que la atmósfera del campamento pareciera un poco lúgubre. Colin, Vera y Bachelor Dawn rodearon el ataúd con expresiones solemnes. Este no es realmente el cuerpo de mi padre, dijo Vera afirmativamente, no hay ninguna ola arcana, es solo una escultura de piedra ordinaria. Si es un cuerpo que fue petrificado por una maldición prohibida, esto no sucedería. Colin dio una fuerte palmada en la tapa del ataúd y dijo enojado. Debe ser un fantasma de la familia Morrison. Vera frunció el ceño y se preguntó. ¿Pero por qué la familia Morrison haría esto? ¿De qué les sirve robar el cuerpo de su padre? Colin vaciló, pero seguía sin contar lo que había visto en la cueva subterránea del campanario del castillo de Fengrie. Después de todo, eso involucraba su mayor secreto, incluso si era la persona al lado de la almohada, Colin no estaba dispuesto a contarlo con franqueza. Al menos no todavía. Sospecho que la familia Morrison tiene una conexión secreta con los caballeros Nelson y otros, dijo Bachelor Dawn sorprendentemente. ¿Eh? Colin se sorprendió un poco y preguntó rápidamente. ¿Por qué dices eso? Bachelor Dawn dijo sin prisa. Mi señor, ¿ha notado que cuando Nick Nelson dijo que quería rendir homenaje a los restos del duque, fue después de que usted dio su sugerencia de retirar las tropas y regresar a Winter City? Como si ya hubiera sabido que mientras abriera el ataúd, podría haber un cuerpo reemplazado, por lo que no pudimos confirmar completamente el hecho de que Lord Duque estaba muerto. De esta forma, Nick Nelson y otros tendrían motivos para rechazar la sugerencia de un heredero del duque como la señorita Vera. Colin asintió solemnemente y descubrió que la declaración de Bachelor Dawn era bastante razonable. El comportamiento de Nick Nelson y otros, en retrospectiva, parecía haber sabido de antemano que el ataúd contenía un cadáver falso. Entonces, la familia Morrison y los Nelson Knicks, ¿por qué iban a hacer esto? Al escuchar la pregunta de Colin, Bachelor Dawn se frotó la barbilla por un momento antes de responder. Creo que tienen dos motivaciones para hacer esto. Primero, fue la rendición de la familia Uman lo que hizo que los caballeros de Nelson se llenaran de confianza, y esto hizo que él quisiera luchar contra el enano. Si lo piensa de esta manera, me temo que Earl Uman también participó en esta conspiración. Al escuchar esto, Colin asintió involuntariamente, porque pensó en el comportamiento de Earl Uman cuando vio el ataúd. Su apariencia pretenciosa realmente parecía haber sabido de antemano que el cuerpo del duque era falso. Segundo, continuó Bachelor Dawn, si Nick Nelson y Earl Uman realmente derrotan a los enanos juntos, entonces se convertirán en los verdaderos héroes del territorio del norte. En ese momento, tal vez deberían ser consultados sobre la propiedad del duque del norte. Es previsible que recomienden al maestro Joyce que se convierta en el señor del norte. Después de todo, una niña como Joyce es más fácil de controlar, a diferencia de la señorita Vera, que tiene sus propias opiniones y está casada con un señor poderoso, jaja. Colin se rió de repente, sin saber si era por el último culito que disparó Bachelor Dawn, o porque se estaba riendo de Nelson Knight y los demás abrumadores. Debo decir que Bachelor Dawn ha dado una muy buena perspectiva analítica. Originalmente, Colin pensó que la familia Morrison robó el cuerpo del duque por su cuenta y quería realizar una investigación secreta. Pero ahora, sintió que quizás el propósito de la otra parte podría no ser tan simple, y que detrás de esta conspiración, probablemente no solo esté la familia Morrison. Al menos Earl Uman tenía una alta probabilidad de participar. Este tipo tenía un antagonismo con Colin, y ciertamente no quería ver a Vera tener éxito en tomar el puesto de duque del norte. Por lo tanto, definitivamente intentará evitar que el ejército del León Dorado caiga bajo el control de Vera. Earl Morrison es tan ambicioso. Entonces no querrá casarse con la prima Nina. Al ver la apariencia abultada de Vera, Colin de repente se puso feliz. Inesperadamente, esto es en lo que estaba pensando ahora, y el circuito cerebral es realmente extraño y lindo. Tocando la cabeza de Vera, Colin volvió la cabeza y volvió a mirar a Bachelor Dawn. Al ver que todavía estaba tranquilo y calmado, preguntó. Soltero Dawn, cuando me convenciste para que viniera aquí, ¿no pensaste en la situación de que Nick Nelson no obedecería las órdenes? Por supuesto que lo pensé. Bachelor Dawn parecía confiado, tenía un plan de respaldo. Oh. Por favor, habla. Colin parecía feliz y preguntó rápidamente. Bachelor Dawn miró a Colin y dijo tranquilamente. Maestro Vizconde, el plan de respaldo del que estoy hablando en realidad depende de una persona. Creo que debería haber notado quién es.
Cuando Colin puso los ojos en blanco, inmediatamente pensó en el caballero de Cambenin que había permanecido en silencio entre los 3 comandantes superiores de la Legión León Dorado. Antes de irse, Colin tuvo contacto visual con la otra parte. Obviamente, el caballero de Cambenin tenía algo que decirle a Colin. Estás hablando de los Cavaliers. Eso es. Bachelor Dawn chasqueó los dedos y explicó. De hecho, cuando el Lord Duque nombra al comandante del ejército del León Dorado, se mantuvo atento. También debería ver que los Cambenin Cavaliers obviamente están equivocados con los Nelson Knights y Louis Knights. No, no es solo el camino equivocado. De hecho, los caballeros de Cambenin y los caballeros de Nelson tienen odio. Esas son cosas viejas, pero el Lord Duque acaba de obligar a los caballeros de Cambenin al ejército del León de Oro dirigido por los caballeros de Nelson y se convirtió en su adjunto. Una es que no quieren los miembros superiores del cuerpo del León Dorado para convertirse en monolíticos. De esta manera, el caballero de Cambenin se convirtió en un ojo que no se podía comprar, monitoreando al caballero Nelson en busca del Lord Duque. Y una vez que Nelson Knight tiene un problema, entonces, Colin tomó la conversación con decisión. Entonces Cambenin Knight es el candidato para el comandante de la Legión. Bachelor Dawn asintió lentamente con la cabeza, sonrió con los dientes blancos y se veía un poco horrible a la tenue luz de las velas. Al escuchar esto, Vera pareció reaccionar, sus ojos se abrieron con sorpresa, y deliberadamente bajó la voz y dijo, ¿tú, quieres matar al caballero Nelson? Los ojos de Colin parpadearon y lo consoló. Puede que el caballero Nelson no tenga que matar, siempre y cuando le quite el mando de la Legión León Dorado, en cuanto al conde Human, jeje, debe estar muerto. Pero, ¿no se rindió Earl Human? Vera, obviamente, todavía tiene ilusiones sobre Earl Human e incluso sobre Knight Nelson. ¿No podemos dejar que Earl Human y Knight Nelson luchen contra los enanos? ¿No será completamente sofocada la rebelión del norte? Colin negó con la cabeza con firmeza. Eres demasiado ingenuo. Incluso si pueden derrotar a los enanos, después de la victoria, lo primero que hay que resolver es la familia Angley, y por supuesto a ti, para que puedan ayudar a Joyce. La posición superior se despeja. Obstáculos de distancia. Además, la Golden Lion Legion es la última moneda de cambio de la familia Saintil, ¿por qué debería entregarse a otros y convertirse en su apuesta en la mesa? Si esta apuesta se perdía, Winter City definitivamente no podría mantenerla. En ese momento, el señor del norte realmente tendría que cambiar a un nuevo apellido. En esta situación, la única opción más segura es hacer que el ejército se retire a la época de invierno. No podemos permitir que el caballero Nelson lleve a la Legión León Dorada al abismo para su propio beneficio. Vera asintió en silencio, pero todavía no podía soportarlo. ¿Qué pasa con Earl Human? Como ya ha abandonado el secreto, no hay necesidad de matarlo, ¿verdad? Colin tuvo que volver a hablar. ¿Recuerdas cuando me escapé de casa solo y luego te conocí en el campamento de Jingu? Por supuesto que lo recuerdo. Vera asintió, preguntándose por qué Colin mencionó estas cosas en este momento. ¿Sabes por qué me escapé de casa solo? ¿Por qué? El rostro de Colin estaba sombrío y dijo con crueldad. Porque fui asesinado en el dormitorio de mi castillo. Asesinado por los caballeros de la familia Anglia. ¿Qué? Vera se sorprendió y rápidamente preguntó. ¿Quién es responsable de eso? Earl Human, espetó Colin, solo supe más tarde que mi padre murió en la línea del frente, así que si yo también muero desafortunadamente, entonces el título de la familia Anglia recaerá en mi hermana. Caitlyn's cabeza, y Caitlyn, casado con Barla Human. Se dio cuenta Vera de repente, e inmediatamente dijo con odio. El conde Human se atrevió a asesinar a un noble. ¡Qué vergüenza para el caballero! Es hora de matar. Debería ser asesinado. Colin recuperó su sonrisa. Por lo tanto, no debemos permitir que la conspiración del conde Human y el caballero de Nelson tenga éxito, incluso si tomamos los medios más extremos. Vera asintió pesadamente, sin sentir más la carga psicológica de matar a un aliado. Al ver que la joven pareja finalmente había llegado a un acuerdo, Bachelor Dawn suspiró aliviado y dijo solemnemente. Maestro Vizconde, no es fácil arrebatar el mando del León de Oro a los caballeros de Nelson. Aún debemos considerar consideraciones a largo plazo. Colin sonrió con confianza. Entonces no tienes que preocuparte, ya tengo una solución. Capítulo 242. Toma el poder, parte 2. La noche es profunda y todo está en silencio. Una figura con armadura completa se dirigía a grandes zancadas hacia la tienda del caballero Nelson. Detente. ¿Quién eres? Por favor, informa tu identidad.
Antes del campamento, los guardias de Nelson Knight detuvieron inmediatamente al hombre armado no identificado con vigilancia. El hombre con armadura se quitó el casco con calma. Charles Shaw, su señor. Como legión directa de la familia St. Y, por supuesto, es imposible no reconocer a Charles St. Hild. Pero los guardias aún no podían creer lo que veían, porque antes había noticias de que el hijo mayor del duque St. Hild había muerto en el imperio de los trolls. ¿Por qué apareció aquí de nuevo? Charles miró inexpresivamente a los sorprendidos guardias y luego caminó directamente hacia el campamento. Por supuesto, los guardias no se atrevieron a detenerse. En el campamento, Nick Nelson también escuchó el movimiento afuera. Cuando se sorprendió de que los guardias los dejaran entrar sin avisarles, vieron el rostro familiar de Charles aparecer frente a ellos. Maestro Carlos, los Nelson Cavaliers también quedaron completamente atónitos en el acto, aparentemente conmocionados por la resurrección de Charles. Tú, no lo estás ya, esos son todos los rumores que le pedí al vizconde Angele que soltara. Charles habló, pero su tono de voz tenía una rareza indescriptible, como si no hubiera hablado durante mucho tiempo y estuviera un poco incómodo. ¿Qué le pasa a tu garganta? Me lastimé un poco la garganta antes. Colin también estaba muy indefenso, aunque ahora podía manipular al esclavo de sangre para que hablara. Esta manipulación era muy laboriosa y el tono de voz era muy extraño. Afortunadamente, Nick Nelson no prestó atención a esto en este momento. Después de escuchar la explicación de Charles, ya no luchó con este punto, sino que dio un paso adelante apresuradamente y se inclinó para saludar. Aunque Charles ahora ha sido privado de su título de caballero, después de todo, ha comandado el León de Oro en nombre del duque St. Hild durante un período de tiempo, por lo que el caballero Nelson es considerado su antiguo subordinado. Necesito que conduzcas inmediatamente al ejército de regreso a Winter City. Dijo Charles en tono autoritario. La expresión de Nick Nelson se condensó y lentamente levantó la cabeza. El respeto en su rostro desapareció gradualmente. Maestro Charles, no sé qué le dijo el vizconde Anglia, pero ahora, obviamente, tenemos la oportunidad de luchar contra los enanos. ¿Por qué deberíamos retirarnos a Winter City? ¿Estás seguro de que ganarás? Preguntó Charles sin comprender. El Nelson Knight negó con la cabeza y dijo. La situación del campo de batalla cambia constantemente, ¿y quién se atreve a decir que ganará? Charles hizo una mueca de burla en la comisura de su boca. Entonces, si pierdes, puedes asumir la responsabilidad. Si pierdo, me disculpo con la muerte. Respondió el Nelson Knight sonoramente. Jaja. Si la Legión del León Dorado fuera asesinada en la Primera Guerra Mundial, el territorio del norte estaría completamente bajo el control de la familia Saint-Theon. Incluso si murieras miles de veces, sería difícil redimir tus pecados. El Nelson Knight guardó silencio por un momento, pero sus ojos se volvieron más firmes, sacudió la cabeza y dijo. Lo siento, Lord Charles. La orden que recibí del Lord Duque es proteger la línea del río y no dejar que el Dawson y el ejército de la familia avance medio paso. Padre está muerto. Antes de ver el cuerpo del Lord Duque en persona, perdóname por no poder admitir la muerte del Duque. Hablando de esto, Colin también se dio cuenta de que Nick Nelson era completamente incapaz de persuadirlo. Como no se puede persuadir con palabras, cambiemos de otra manera. El aire en el campamento se estancó gradualmente, y Charles dijo en un tono frío y sarcástico. Nelson, ¿estás decidido a luchar contra mí hasta el final? Lo siento, Lord Charles. El caballero de Nelson inclinó la cabeza para disculparse, pero insistió en que no lo soltó. Ahogo. En el siguiente segundo, apareció de repente una luz fría. El corazón de los Cavaliers Nelson se aturdió, y se apresuró a inclinarse hacia atrás, y luego esquivó la espada fatal de Charles de manera peligrosa. Maestro Charles. ¿Qué estás haciendo? El caballero de Nelson obviamente no esperaba que Charles matara si no estaba de acuerdo con él. Te voy a matar, un traidor de la familia St. Hild. Charles rugió y se acercó de nuevo con su espada. Al ver la intención asesina en el rostro de Charles, Nick Nelson no se atrevió a ser descuidado, e inmediatamente sacó el sable alrededor de su cintura, con un revés apuñalando el pecho de Charles con una espada. La espada de Nick Nelson estaba destinada a tratar de obligar a Charles a retroceder, pero no esperaba que Charles pareciera ignorarla y se apresurara hacia adelante de todos modos. Cuando Nelson Knight se dio cuenta de que no era bueno y estaba a punto de cambiar de movimiento, ya era demasiado tarde para tomar la espada. Maestro Charles. Retírate. Charles ignoró por completo la advertencia de Nelson Knight, como si no pudiera esperar para correr hacia la brillante punta de la espada. Oye.
la espada larga atravesó el pecho de Charles. Al mismo tiempo, la espada larga en la mano de Charles también se cortó en el hombro de Nelson, casi cortándole el brazo derecho. Pero en este momento, Nelson Knight no tenía ninguna intención de preocuparse por sus heridas. Al ver a Charles que estaba cerca, todo su cuerpo se quedó estupefacto. Grande, señor, los guardias que vinieron a revisar cuando escucharon el movimiento aparecieron en el campamento. Al ver todo frente a ellos, se quedaron estupefactos. El caballero Nelson mató a Charles St. El gorgoteo del agua del manantial de sangre generalmente fluye de la boca de Charles, pero hay una extraña sonrisa en su rostro. ¿Qué pasó? La voz de Campbell Knight acaba de llegar desde fuera del campamento. Al escuchar esta voz, Knight Nelson cerró los ojos de dolor. Sabía que estaba acabado. ¿Qué pasó? El conde Ullman salió del campamento, miró la ruidosa escena en la distancia y preguntó con sospecha. Los guardias también negaron con la cabeza sin comprender. Ve y mira. Sí, un guardia inmediatamente tomó la orden y corrió rápidamente en dirección al campamento de los Nelson Knights. El conde Ullman estaba a punto de regresar para esperar las noticias, pero vio una figura con armadura completa caminando hacia él. Detente. ¿Quién es? Los guardias inmediatamente se adelantaron para interceptar. El hombre con armadura se quitó el casco con decisión, dejando al descubierto un bello rostro. Cynthia Sudor. El conde Ullman reconoció a su sobrina de un vistazo. ¿A dónde fuiste después de que desapareciste por tanto tiempo? Tío, me he estado escondiendo en Ice Rock City, y finalmente descubrí un gran secreto de la familia Amelia. ¿Cuál es el secreto? Aunque el conde Ullman pensó que el tono de Cynthia era un poco extraño, su atención fue inmediatamente atraída hacia él después de escuchar la palabra secreto. Descubrí que la razón por la que la fuerza del vizconde Angele puede mejorar tan rápidamente es completamente porque, Cynthia dijo mientras seguía acercándose al conde Ullman. Cuando la distancia entre los dos era de menos de 3 pasos, de repente hizo uso de su fuerza y se apresuró hacia adelante. La luz fría brilló en su mano, y era una daga. Oye. La daga apuñaló al conde Ullman en la parte inferior del abdomen, pero fue sostenida con fuerza por una mano grande, incapaz de ir más lejos. ¿Por qué me traicionas? El rostro del conde Ullman estaba sombrío y terrible, miró a Cynthia a los ojos y gritó enojado. Sin embargo, no vio ninguna culpa ni vacilación en los ojos de la otra parte, solo una profunda y muerta indiferencia, como una bestia que lleva mucho tiempo muerta. Bang bang bang. Justo cuando Earl Ullman se sorprendió al ver los ojos de Cynthia, hubo un repentino sonido de pasos que estremecieron la tierra detrás de él. Un hombre enorme con armadura se precipitó como un elefante gigante. Los guardias inmediatamente sacaron sus cuchillos y dieron un paso adelante para detenerlos, pero fueron abofeteados por el oponente como si estuvieran aplastando moscas. El conde Ullman se dio cuenta de inmediato de que se trataba de un asesinato en su contra. Inmediatamente rugió, pateó a Cynthia frente a él con una patada, y luego se dio la vuelta y lanzó un puñetazo. La luz dorada y el agua que fluye generalmente se esparcen hacia adelante, formando una barrera física justo enfrente de él. ¡Bom! La barrera dorada se rompió en un instante, y Earl Ullman solo pudo sentir el vergonzoso crujido de sus brazos. La herida en la parte inferior de su abdomen también se dividió instantáneamente, y el dolor penetrante lo hizo casi inestable sobre sus pies. Soplo. El conde Ullman no pudo evitar escupir una bocanada de sangre, y su cuerpo voló instantáneamente con el aterrador impacto del oponente. Tan pronto como aterrizó, volvió corriendo sin dudarlo mientras gritaba: ¡Hay asesinos! Este grito pareció como si una pequeña chispa cayera en la madera seca e instantáneamente encendiera todo el cuartel. Innumerables soldados de la familia Ullman tomaron sus armas y corrieron hacia ellos, tratando de proteger a su lord Earl. Al ver que la situación no era buena, el hombre con armadura y Cynthia dejaron de enredarse e inmediatamente dieron media vuelta y corrieron. Pronto, desapareció en la noche oscura. Capítulo 243. Consecuencias. Cortejar, las ásperas cornetas resonaron en el campamento del Cuerpo del León Dorado, y los soldados que acababan de despertar de sus sueños salieron rugiendo de las tiendas. Mientras se ponía la armadura indiscriminadamente, seguía buscando su arma por todas partes. Maldecir, gritar y los gritos de los soldados chocando entre sí en la oscuridad estaban entrelazados. Párese en su lugar, no corra. Corten a los que violen la orden. Los oficiales corrieron y gritaron en el campamento, manteniendo el orden. De hecho, la situación actual es muy peligrosa, si no tienes cuidado, se producirá un grito.
Incluso si no hay ningún enemigo invadiendo, pero con el pánico extendiéndose, y es tarde en la noche, los oficiales pueden perder fácilmente el control de los soldados, haciendo que los soldados desconocidos se maten entre sí. Afortunadamente, esta vez Colin hizo los preparativos con anticipación. Ya había enviado a la caballería negra a correr de un lado a otro en el campamento del Cuerpo del León Dorado. Una vez que descubrió que alguien estaba aprovechando la oportunidad para causar problemas, fue inmediatamente arrestado y severamente castigado. Fue un desastre en el cuartel de la familia Uman. En medio de la noche, la orden militar no se aprobó sin problemas y los soldados no tenían idea de lo que estaba pasando. Además, estos soldados ya estaban inmersos en la ira y el dolor del incendio de Eagle City, y sus espíritus estaban al borde del colapso, y siempre fueron apoyados por la promesa del conde Uman de vengarse de ellos. Pero bajo este caos, la ira reprimida en los corazones de los soldados estalló e inmediatamente se convirtió en una locura histérica. A muchos soldados no les importa, cortan cuando ven personas, matan cuando las ven y solo se dan cuenta de que no son enemigos en absoluto, sino sus propios compañeros. Este tipo de estado de ánimo loco generalmente se propaga y no se puede manejar en absoluto. Earl Uman resultó herido en este momento, y todavía se preguntaba por qué su sobrina Cynthia la traicionaría, y quién planeaba suicidarse, y no se levantó a tiempo para estabilizar los corazones de la gente. Cuando descubrió que algo andaba mal, la situación en el campo estaba completamente fuera de control. Hermano Charles. En el campamento de Knight Nelson, Vera lloró y se abalanzó sobre el cadáver de Charles. Ella nunca pensó que su hermano volvería de entre los muertos y luego moriría de nuevo. Nelson. ¿Cómo se atreve a asesinar a su excelencia Charles? La reprendió Colin con justicia. En este momento, Nelson Knight había sido restringido por los Camberine Knights, y se sentó en el suelo con los ojos en blanco. Después de escuchar el interrogatorio de Colin, esbozó una fea sonrisa irónica en la comisura de su boca y dijo débilmente. Dije que no quería matarlo en absoluto, él mismo golpeó la punta de mi espada, ¿lo crees o no? Obviamente, este tipo de excusa hizo que todos miraran a Knight Nelson como si estuvieran mirando a un tonto. Knight Nelson también entendió que bajo tales circunstancias, no podía dejarlo claro en absoluto, y la rareza de todo el asunto estaba más allá de su comprensión. Los ojos de Bachelor Down parpadearon y no supo lo que estaba pensando. Cuando Colin le dijo que había una manera de lidiar con los Nelson Knights, no esperaba que la situación final se volviera así. Aunque no pude entender qué salió mal en esto, Knight Nelson mató a Charles por error, pero el resultado final es bastante bueno. Nelson ha terminado. La Legión León Dorado, como legión directa de la familia St. Y, ya sea un oficial de nivel medio o un soldado de bajo nivel, la lealtad a la familia St. Y debe ocupar el primer lugar en el norte. El caballero Nelson mató al hijo mayor de la generación de la familia Saint Hild. Tales actos malvados lo condenaron a perder por completo su atractivo en este ejército. Incluso en este momento, muchos soldados del ejército del León Dorado lo odiaban y trataron de encontrar una oportunidad para matarlo y vengar a Charles. En ese momento, la agitación en el cuartel de la familia Uman se agravó, y los gritos y las matanzas incluso habían llegado hasta aquí. Colin frunció el ceño y escuchó durante un rato, y dijo dubitativo. ¿Qué pasa? El asesinato de Earl Uman fracasó, lo que decepcionó a Colin. La vigilancia del conde Uman era demasiado fuerte, incluso Cynthia no pudo tener éxito en un ataque furtivo, y la fuerza de esta persona fue realmente formidable, y pudo escapar tranquilamente de las filas del príncipe guerrero de Quinto Orden Merluby. Pero después del asesinato en vano, los esclavos de sangre han sido retirados porque hay más y más caos allí ahora. Bachelor Down escuchó un rato y juzgó. Debería ser un grito de campamento. ¿Yin Xiao? Colin se encogió de repente. ¿Ha oído hablar del horror de Yin Xiao? Una vez que no se maneja bien, las bajas causadas por Yin Xiao no son ni siquiera menos que un fiasco. Por lo tanto, Colin ordenó de inmediato. Caballero Louis, por favor, vaya y mantenga el orden de inmediato, para que el pánico del ejército de la familia Uman no se extienda a la Legión León Dorado. Recuerde, su tarea es proteger el campamento del Cuerpo del León de Oro. Si el conde Uman pide ayuda, no debe enviar tropas. Si hay insurgentes entrando en nuestro campamento, no seas despiadado y mátalos a todos. El caballero Louis vaciló por un momento, pero bajo la mirada agresiva de Colin, asintió y dijo, sí. También vio la situación claramente ahora, y el Nelson Knight estaba completamente acabado.
Obviamente, los caballeros de Cambenin deberían asumir el cargo de comandante de la nueva legión, y la Legión León Dorado también estará controlada por Colin y Vera. En este caso, Louis debe tomar una decisión. Y su elección no fue inesperada. Cuando Knight Louis salió del campamento, Knight Nelson finalmente levantó la cabeza y miró fijamente a Colin, su mirada pareció recuperar un poco de glamour. Solo escuché al caballero sin salida decir con voz profunda: «Vizconde Anglia, ¿todavía insiste en retirar la Legión León Dorado a Ciudad Invernal?» «Sí». El Nelson Knight asintió con la cabeza cuando escuchó las palabras, y pareció finalmente reconocer la realidad, y dijo con franqueza: «¿Sabes? Antes de que llegaras aquí, recibí una carta misteriosa que decía que Lord Duque no está muerto. Por favor, debo examinar cuidadosamente el cuerpo del duque que trajiste». «¿Oh?», preguntó Colin con un cambio de expresión. «¿Quién te envió esa carta?» Knight Nelson negó con la cabeza lentamente. «No hay firma en la carta». Colin apretó las cejas, y solo quería preguntar de nuevo. Escuchó al caballero Nelson decir de nuevo: «Maestro vizconde, ¿puede decirme, el maestro duque está realmente muerto?» Sí, Colin asintió solemnemente. «Puedo jurar por el honor de los antepasados de la familia Anglia. Desafortunadamente, el duque ha fallecido». Knight Nelson asintió, como si finalmente se soltara. Se volvió para mirar a Vera, se inclinó y saludó y dijo: «Señorita Vera, por favor crea que mi lealtad a la familia St. Hild no ha cambiado de principio a fin». Después de decir esto, sin esperar la respuesta de Vera, Knight Nelson se levantó abruptamente y se apresuró a regresar. El caballero de Camberin sostenía una espada larga contra la espalda de Nelson. En ese momento fue tomado por sorpresa y descubrió que su espada larga había perforado el pecho de Nelson. Knight Nelson volvió la cabeza y lanzó una mueca cruel a su antiguo oponente. «Cambenin, has estado soñando con este día durante mucho tiempo». Después de hablar, se volvió de nuevo y les dijo a todos los que estaban frente a él: «Lo crean o no, así es como murió Charles. Oye». El caballero Cambenin desenvainó su espada y Nelson cayó lentamente al suelo, y pronto no hubo sonido. La sangre fluía en el campamento y la atmósfera estaba casi estancada. Después de un rato, Colin abrió la boca para romper el silencio sofocante. «Desde que el caballero Nelson se suicidó, lo más importante es elegir una nueva comandante de legión, Vera. Tú, como el único Saint Hild aquí, ¿piensas quién es el más adecuado? Por esta responsabilidad». Aunque Vera estaba desconsolada con su hermano, sabía que necesitaba animarse en este momento. Se enjugó las lágrimas de la cara, miró a su alrededor durante un rato y finalmente dijo en voz baja: «Caballero Cambenin, por favor, venga a cargo del ejército del León Dorado». El caballero de Camberin se arrodilló con decisión sobre una rodilla y respondió en voz alta: «Sí». Al otro lado del río, un grupo de caballería enana observa el caótico campamento de la familia Uman. ¿Qué está pasando ahí? La expresión del marqués Dawson era muy solemne, con expectativas y dudas. «Mi señor, hubo un informe de centinela esta mañana. Un grupo de caballería negra cruzó el río y entró en el campamento del Cuerpo del León Dorado. Supongo que fueron el vizconde Angley y el conde Uman los que tuvieron un conflicto». El marqués Dawson se tocó la barba por un momento y finalmente ordenó: «Permita que los soldados estén listos para cruzar el río tan pronto como el cielo esté arriba». «Sí». Capítulo 244. Cruzando el río, parte 1. Los rayos del amanecer disiparon la oscuridad y disiparon el pánico que estaba envuelto en los corazones de la gente. El caos en el campamento de la familia Uman finalmente disminuyó. Sin embargo, cuando Colin envió un enviado a buscar a Earl Uman, no encontraron a nadie. ¿Qué? ¿Weir? Sí, Lord Vizconde. No solo Lord Earl, sino también el ejército de la familia Uman también se están moviendo rápidamente hacia el sur. Colin se burló: «Este conde Uman es un conejo, corriendo tan rápido». Sin embargo, también se puede ver que Earl Uman estaba realmente muy alerta y se escapó con mucha decisión. En el asesinato de anoche, la otra parte supuso que fue Colin quien lo instigó. Pero, ¿cómo pudo Colin dejar ir a este enemigo tan fácilmente? E inmediatamente ordenó: «Caballero Cambenin, por favor movilice al ejército inmediatamente para perseguir al conde Uman». «Sí». El caballero Cambenin ya había visto en este momento que Vera obedecía completamente la opinión de su esposo, por lo que Colin ahora es el verdadero maestro de este ejército. Pero antes de que los caballeros de Cambenin tomaran sus órdenes fuera del campamento, vieron a un mensajero que se acercaba corriendo, informando: «Mi señor, el enemigo al otro lado del río se está moviendo, me temo que quiero cruzar el río». «¿Qué?
Colin se sorprendió y rápidamente les dijo a los caballeros de Cambenin: dejen a un lado al conde Uman por ahora, reúnen a los soldados y prepárense para enfrentar a la familia Dawson. Sí. Cuando Colin y otros llegaron al torrente del río, vieron más de una docena de barcos de aspecto extraño conectados entre sí con cables de hierro, que descendían río arriba. La superficie del barco es muy ancha y el calado muy profundo, parece que se utiliza un objeto pesado como piedra de lastre pasillo estrecho. Colin vio de inmediato que el enemigo se estaba preparando para construir un puente de pontones e inmediatamente ordenó a los arqueros que lanzaran flechas al río. Wash, de pie en la orilla sur del río, el cuerpo del león dorado siguió disparando hacia el río. Sin embargo, el efecto es muy insatisfactorio. Las flechas disparadas fueron bloqueadas por el grueso dosel y no causaron mucho daño. En este momento, los barcos enanos también llegaron a la posición predeterminada. Dejaron caer sus anclas y arrojaron dos gruesas cadenas de hierro. Los soldados que habían estado esperando en la orilla opuesta se apresuraron inmediatamente, arrastrando la cuerda de hierro para clavar un extremo firmemente en el suelo. Sin embargo, esto solo está arreglando un extremo del puente de pontones. La orilla sur aún no ha aterrizado. En este momento, el puente de pontones es como una serpiente sin cabeza, un extremo está fijo en la orilla norte y el otro extremo sigue siendo una poca distancia de la ribera sur. Está constantemente temblando con la corriente. Justo cuando Colin se preguntaba si la otra parte había calculado mal el ancho del río y había acortado el pontón, volvió a flotar en un gran bote desde los tramos superiores. El gran barco estaba lleno de infantería enana armada con enormes escudos y armaduras. En ese momento, Colin descubrió que este gran barco podría llenar el espacio entre el puente de pontones y la orilla sur. Obviamente, la infantería escudo en este barco debería ser la vanguardia de cruzar el río. Caca. El gran barco se coloca gradualmente y el pontón se forma formalmente. Colin estaba atónito, obviamente no esperaba que el nivel del artesano enano hubiera llegado a este punto. Pero hablando de eso, los enanos tienen talentos raciales en la forja, la construcción y la ingeniería civil. En este punto, el puente de pontones ha tomado forma y es imposible que los leones dorados causen una destrucción masiva a los enanos en el río. Sin embargo, de hecho, la verdadera dificultad de la batalla del otro lado del río radica en cómo afianzarse firmemente en la orilla opuesta, por lo que aún no ha llegado el momento decisivo de esta batalla. Sin embargo, el buen progreso de los preparativos preliminares todavía elevó la moral de los soldados enanos, y se siguieron oyendo vítores ensordecedores desde la orilla norte del río. El marqués Dawson miró el pontón en el río con una sonrisa de satisfacción. Sintió que había agarrado la esquina de la diosa de la victoria, mientras continuara sujetándola con fuerza, podría besar a la diosa Fangce. El marqués Dawson hizo un gesto con la mano con aire de suficiencia y ordenó, tocando el tambor: cruce el río. Bum bum bum, el retumbar de los tambores de guerra anunció el inicio oficial de la batalla de cruzar el río. La bandera comenzó a avanzar lentamente, y los oficiales enanos continuaron rugiendo con rudeza. Equipos de soldados enanos armados con cuchillos, pistolas y escudos caminaron por el pontón uno por uno, y rápidamente marcharon hacia la orilla sur. A continuación, fue la batalla más sangrienta y cruel aterrizar en la playa. En este momento, los arqueros del ejército del León Dorado habían dejado de disparar y se retiraron rápidamente. Miles de infantería se adelantaron y colocaron una formación en la playa del río. Parecía que estaban a punto de defender la playa del río para siempre. Para ser honesto, esta batalla no era parte del plan de Colin. Él y Bachelor Dawn originalmente querían retirarse rápidamente a Winter City con la Legión León Dorado, y los defendieron firmemente sobre la base de los altos y sólidos muros. Sin embargo, el plan no puede seguir el ritmo de los cambios, y el enemigo no se quedará allí esperando estúpidamente a que luches. El aullido del campamento anoche obviamente hizo que el marqués Dawson del otro lado pensara que algo andaba mal con la Legión León Dorado, por lo que quiso aprovechar la oportunidad para cruzar el río. En tales circunstancias, Colin no pudo hacer que su ejército se retirara. Después de todo, el enano se preparó durante la noche y ya había construido el pontón temprano en la mañana, y ya había comenzado a cruzar el río. Si la Legión del León Dorado aún quiere retirar sus tropas, el marqués Dawson definitivamente lo perseguirá. En ese momento, la retirada probablemente se convertirá en una retirada. Además, el escapado Earl Luman también es un factor de incertidumbre.
Colin aún no sabía cuántos soldados combatibles podría reunir el conde Ullman después del campamento de anoche, y mucho menos si Earl Ullman detendría al ejército del León Dorado a mitad de camino después de experimentar este incidente. Por lo tanto, en tales circunstancias, Colin tuvo que enfrentarse de frente al marqués Dawson, que estaba tratando de cruzar el río, para que el oponente no se atreviera a perseguirlo más, para que el ejército del León Dorado pudiera retirarse con calma. En este momento, los dos ejércitos habían comenzado a encontrarse. La infantería de escudos enanos en el barco tomó la delantera al saltar de la proa y vadear las aguas poco profundas del río para comenzar la defensa. Detrás de ellos, dos artesanos enanos saltaron y trataron de clavarlo en el suelo tirando de cables de hierro para arreglarlo por completo. El puente de pontones. Por supuesto, el cuerpo del León Dorado no permitiría que el enemigo completara este último proceso tan fácilmente. Bajo la orden del oficial, la infantería en la playa comenzó a avanzar lentamente y lanzar una ofensiva. Mientras el cuerpo del León Dorado avanzaba, el sonido de los tambores de guerra a ambos lados del estrecho se entrelazó y los gritos de muerte finalmente sonaron en el cielo. Las dos partes en guerra chocaron en la playa. Cuchillos, pistolas, espadas, 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 espadas y espadas, gritos y flechas asesinas, innumerables soldados cayeron al suelo gritando, la sangre brotó sin sentido y pronto enrojeció una gran área de agua cerca de la playa. Un flujo constante de soldados enanos entró en el ejército a través del pontón, luchando por detener el ataque del ejército del León Dorado. Pero después de todo, tienen ventajas y desventajas en número. Las playas se llenaron repentinamente de gente, pero la línea del frente de la infantería del escudo estaba constantemente presionada hacia atrás, y los soldados enanos en la retaguardia se reunieron rápidamente, haciéndolo aún más difícil para los soldados en el pontón. La ofensiva del ejército del León Dorado fue bastante feroz y muy agresiva para empujar al enemigo río abajo. Hay que decir que, aunque la destreza de los enanos es bastante buena, todavía no pueden compensar la brecha en la efectividad del combate. El poder del enano no es débil, pero la desventaja de la altura dificulta el ejercicio de este poder. Después de todo, el corte condescendiente es, por supuesto, más fácil. Y no son como semielfos, y no tienen posicionamiento flexible ni habilidades mágicas para disparar. Por lo tanto, generalmente tienen una desventaja cuando se enfrentan al ejército humano enanos. Por supuesto, hay demasiados factores que determinan la victoria o la derrota en el campo de batalla, y no es solo la efectividad en el combate de los soldados. Además, la batalla acaba de comenzar en este momento, y ahora ninguno de los bandos ha invertido en la fuerza principal, solo puede considerarse como un calentamiento. Sin embargo, la frustración encontrada por la vanguardia ya ha fruncido el ceño al marqués Dawson que estaba mirando desde atrás. Al fin y al cabo, este es un general que ha estado siguiendo al marqués García para pelear en todas direcciones, se ha acostumbrado a la fuerza invencible de la caballería negra allá donde va, y ahora ve que su ejército ha estado luchando tan duro en una batalla de desembarco en la playa. De repente se siente insatisfecho. Tú personalmente guiaste al ejército a cruzar el río. En una hora, veré tu bandera en la tierra a la orilla opuesta. Sí. Un enano musculoso de piel oscura estaba a punto de golpear su coraza con fuerza. Posteriormente, llevó a sus tropas a abordar el puente de pontones. Se puede ver a simple vista que el calado del pontón de repente se hizo mucho más profundo, porque todos los generales enanos llamados Tungu al mando eran infantería blindada pesada. Capítulo 245. Cruzando el río, abajo, matar. Un general enano cubierto con una armadura pesada saltó del bote con fuerza, y tan pronto como se bajó del bote, una pluma de flecha le disparó en los ojos. Pero también inclinó ligeramente la cabeza, lo que provocó que la flecha golpeara el casco, haciendo un tintineo. Posteriormente, el luchador de nivel 5 más poderoso de la familia Dawson rugió y rompió el suelo con un martillo gigante en la mano. Auge. La onda de choque maníaca se extendió rápidamente, y la cabeza de Playa ya blanda se hundió instantáneamente, como si una bestia subterránea gigante abriera repentinamente la boca y se tragara a cientos de soldados del ejército del León Dorado. Tungu se rió salvajemente y rugió como una bestia. Rápido. Destroza a estos humanos y destrúyelos. Tan pronto como salió este poderoso luchador de nivel 5, saludó a la Legión León Dorado a su manera. La densa matriz de la Legión León Dorado se abrió de inmediato por una gran brecha, y Tungu se apresuró a subir primero, y el ala de infantería pesada enana que seguía también rugió y se precipitó hacia el ejército de la Legión León Dorado.
La línea del frente del cuerpo del león dorado siguió retrocediendo bajo el impacto de la infantería enana con armadura pesada, y las espadas, arcos y flechas en sus manos apenas podían atravesar las defensas de la armadura pesada. Para causar daño a estos enanos de infantería blindada pesada, necesitas un arma especial, martillo de guerra. Sin embargo, los Cavaliers no esperaban que los enanos pusieran a la infantería con armadura pesada más elitista en el campo de batalla tan rápidamente, por lo que no enviaron a la compañía Warhammer al frente. Durante un tiempo, la línea de defensa de cabeza de playa del ejército del León Dorado se retiró una y otra vez, y la infantería enana con armadura pesada se hundió en el ejército humano como cuchillos afilados, y continuó sacando manchas de sangre hacia adelante. La valentía de las tropas enanas de élite se demostró vívidamente en este momento. Cada vez más infantería enana pasaba por el puente de pontones y finalmente se afianzaba en las aguas poco profundas. Los caballeros de Cambenin de repente no pudieron quedarse quietos cuando vieron este lugar, y rápidamente se prepararon para ordenar a la compañía Warhammer que atacara hacia adelante y enviara más soldados para tomar la cabeza de playa. Sin embargo, Colin negó con la cabeza y detuvo a los caballeros de Cambenin. No se preocupen, deje que las tropas de primera línea se retiren primero. La cabeza de playa se entregará a los enanos. El caballero de Cambenin vaciló un momento, pero pensó que se decía que el vizconde de Anglia era el general más importante del Marqués García y que había logrado grandes victorias en la ciudad de Lunargenta y el Imperio Troy. No entendía militar. Asintiendo. Sí. El mago Cusius, que ha sido una persona transparente a su lado, de repente dijo: Vizconde Angley, si lo necesita, puedo ayudarlo a destruir el pontón del enano. Colin volvió la cabeza sorprendido y miró de arriba abajo a la maestra de Vera con una mirada escrutadora. Después de un rato, sonrió y dijo: Me pregunto si te pido que lo hagas. ¿Cuál es el precio? Sin costo. Cusius sonrió y negó con la cabeza, con una expresión sincera en su rostro. Pero Colin estaba secretamente libre de calumnias, es el más caro. No sabía qué había hecho exactamente este mago Cusius, pero no relajó su vigilancia en absoluto. No te molestes por el momento, solo la familia Dawson, el cuerpo del león dorado no es demasiado para lidiar con eso. De hecho, el plan de Colin era dejar que una parte del ejército enano cruzara el río y luego atacar a mitad de camino. En esta batalla de bloqueo, su idea es luchar contra la familia Dawson. Solo de esta manera se puede garantizar que cuando el ejército del León Dorado se retire, la familia Dawson no se atreva a cruzar el río para perseguirlo fácilmente. Si a Cusius se le permite lanzar hechizos para destruir el puente de pontones, o si los enanos no pueden cruzar el río agarrándose a la playa, no podrá causar suficientes bajas al ejército enano. Aunque permitir que los enanos se mantengan firmes en la playa hará que la próxima batalla sea más difícil, es un precio que hay que pagar. El soltero del alba ayudó a Colin a determinar la política estratégica de defender, pero Colin no dudaría en tomar la iniciativa para atacar. Además, cuanto más quieras retirarte, más tendrás que hacer pensar al enemigo que quieres luchar para siempre. Por tanto, Colin se preparó para librar esta batalla de cruzar el río como una batalla decisiva. Con la retirada del cuerpo del león dorado, más y más enanos y soldados cruzaron el puente, formando gradualmente una formación en la orilla sur del río fluyendo. Sin embargo, no persiguieron precipitadamente, sino que estaban esperando a que más tropas amigas cruzaran el río. El marqués Dawson del otro lado vio que su ejército logró ocupar la cabeza de playa tan rápidamente que de repente se rió y dijo: No es más que el ejército del león dorado. El oficial enano que estaba a un lado también sonrió y respondió: Después de todo, fue un desastre la noche anterior, así que probablemente me estoy quedando dormido en este momento. Eso no se puede tomar a la ligera. El marqués Dawson entrecerró su sonrisa y dijo con un rostro serio: Envía a Lin Tumu, déjalo proteger la cabeza de playa, no ataque fácilmente. Sí. Después de una pelea sangrienta al principio, el campo de batalla se calmó repentinamente en este momento, como si hubiera entrado en un tiempo intermedio. Cada vez más enanos cruzaban el torrente del río. Por la tarde, el número de enanos que cruzaban el río había superado los 10.000. Además, comenzaron a construir simples fortificaciones en la cabeza de playa, preparándose para construir una cabeza de puente. Por supuesto, el cuerpo del león dorado tampoco está inactivo. Colin primero les dio a los soldados una comida completa, y luego organizó algunas tropas de guardia para evitar que los enanos atacaran repentinamente, y luego dejó que la fuerza principal regresara al campamento para compensarlo.
Después de todo, ayer hubo una noche de problemas, y la mayoría de los espíritus de los soldados no estaban en las mejores condiciones. Al ver que los enanos estaban ocupados cruzando el río y construyendo fortificaciones, Colin pidió a sus soldados que descansaran y levantaran sus brazos. Espíritu. Al principio, le preocupaba que el enano enviara un pequeño grupo de tropas a hostigar, pero hasta las 2 o 3 de la tarde, el enano aún no tenía intención de atacar. Colin comprendió de inmediato que el marqués Dawson del otro lado era un comandante de estilo conservador. Esto en realidad se puede adivinar, después de todo, el marqués Dawson era el principal responsable de la logística en la caballería negra y, por supuesto, era imposible tener una personalidad radical. Ciertamente, prudente y conservador no es un defecto, pero si eres demasiado cauteloso y dudas en subir cuando ves al luchador adecuado, dejarás que la oportunidad se te escape de los dedos en vano. Es más, en opinión de Colin, si el marqués Dawson realmente elige una estrategia conservadora, no debería elegir cruzar el río, sino que debería seguir esperando a que llegue el ejército de la familia Magnum. Una vez que elijas cruzar el río, estás en una desventaja estratégica, porque el ejército enano naturalmente estará dividido en 2 secciones por el foso de los enanos. Es imposible conectar realmente al ejército roto por ese puente flotante solo. Ahora parece que el proceso del ejército enano de cruzar el río parece estar avanzando sin problemas, pero cuando el ejército del León Dorado realmente lance una ofensiva general, probarán el dolor de no poder avanzar o retroceder. Y el marqués Dawson también comprenderá que se ha perdido el mejor momento para derrotar a los Leones Dorados. A las 3 de la tarde, el ejército del León Dorado, que ya se había reabastecido, se reagrupó y los espíritus de los soldados de repente tomaron un nuevo aspecto. Colin y Vera estaban parados en una plataforma alta improvisada con 2 ataúdes a su lado. Uno contenía los restos del duque St. Y el otro contenía los restos de Charles St. La razón por la que se citan ambos cadáveres es porque ninguno de ellos es cadáver real. El duque de Santa Hilde es una estatua de piedra que se ha caído, y Carlos, aún no ha muerto. Colin soltó la mano de Vera, con los ojos llenos de ánimo. Vera asintió levemente y luego llegó al frente del escenario sola. Los 2 ataúdes se colocaron detrás de ella, y el sol de la tarde brillaba a través de las nubes, como si la cubriera con un halo sagrado. Mi papá es muerto. Mi hermano también está muerto. La voz nítida pero decidida de Vera se extendió por el desierto a través de una magia amplificada. Solo las 2 palabras que surgieron hicieron que los rostros de los soldados del cuerpo del León Dorado presentes parecieran avergonzados. Siempre se han jactado del escudo de Olil, pero no han logrado proteger al señor al que son leales. Las palabras de Vera continúan. Pero creo que padre y hermano no tendrán ningún resentimiento antes de morir, porque como todos los Saintils, han jurado proteger el norte. Están dispuestos a dar su vida por el norte. Yo también. No importa cuán poderoso sea el ejército rebelde, no importa cuán terrible sea el enemigo, nunca permitiré que la gente del norte caiga en una guerra sin fin. Nunca permitas que esta tierra esté llena de matanzas y maldad. Guerreros de la Legión León Dorado, ¿están dispuestos a unirse a mí en la lucha por el norte? Jura a muerte proteger el norte. El caballero de Cambenin se paró entre el público y rugió en voz alta. Jura a muerte proteger la frontera norte. Jura a muerte proteger la frontera norte. Una tras otra, las voces convergieron poco a poco en una consigna, resonando por esta tierra, de modo que el sonido de las olas del río se convirtió poco a poco en un murmullo que se cubrió. Colin entrecerró los ojos y miró a Vera, que estaba vitoreando entre las decenas de miles de soldados del ejército León Dorado, como si estuviera viendo a otra mujer aturdida. La reina Semielfa Aisa Miller. Parecía que Vera había aprendido mucho de llevarse bien con la ciudad de Lunargenta. Colin cree firmemente que con el paso del tiempo y el enriquecimiento de la experiencia, Vera se convertirá gradualmente en un señor del norte calificado. Capítulo 246. Batalla decisiva, parte 1. El cielo de repente se volvió sombrío. El sol parecía haber sentido la batalla que se avecinaba y estaba tan asustado que se escondió en las nubes oscuras. La presión del aire de repente se volvió muy baja, tan baja que dejó a la gente sin aliento. Esta sensación sofocante hizo que la gente se volviera loca, y la gente no pudo evitar encontrar algo para desahogarse. Aquí y ahora, matar es sin duda una buena opción para desahogarse. Bum, bum, bum. En medio del sonido sordo del tambor, las tropas de avanzada del ejército del León Dorado comenzaron a acercarse a la posición de Playa del Enano, y luego, de repente, comenzaron una carga acelerada a una distancia de unos 500 pasos.
El aullido salvaje resonó en la tierra, una a una figuras altas y robustas, vestidas con armaduras pesadas, empuñando espadas, se precipitaron hacia el muro de escudos de enanos pulcramente alineados como monstruos saliendo de la naturaleza. Algunos fueron perforados directamente por la lanza, algunos fueron rebotados por la pared del escudo y algunos se rompieron directamente a través de la pared en virtud de la fuerza bruta. Esta batalla decisiva comenzó muy de repente, pero parecía particularmente resuelta y decisiva, con solo contacto tomó directamente el prólogo, presentando el clímax y la marea sangrientos y crueles ante la gente. La movilización de Vera antes de la guerra y los dos restos de la familia St. Hilt inspiraron por completo la sangre en los corazones de los soldados del ejército del León Dorado. Por lo tanto, tan pronto como comenzó la batalla decisiva, se apresuraron a la posición del enemigo como bestias que se liberan, prometiendo vengar a los dos Saint Hills. Por supuesto, el contraataque del enano fue igualmente feroz y feroz. Durante miles de años, como raza vasalla de la humanidad, los enanos se han dedicado a forjar, construir, elaborar cerveza y otras tareas, sirviendo y dedicándose a la humanidad, trabajando duro, pero no están exentos de quejas. Antes del establecimiento del Imperio Gloria, los enanos tenían sus propios reinos independientes, pero cuando los paladines barrieron todo el lugar con una postura invencible, los enanos tuvieron que bajar sus orgullosas cabezas para ganar la continuación de su raza. Ahora, la oportunidad de oro de su vida apareció ante ellos, el territorio del norte era caótico y la familia St. Theon y la familia San Lorenzo llegaron a un acuerdo tácito, dispuestas a darles a los enanos la oportunidad de construir una nación. Esta oportunidad es el alivio que los enanos han estado buscando en el pasado, y la única esperanza para ellos de recuperar la gloria del rey enano. Por lo tanto, todo guerrero enano está dispuesto a dedicarlo todo a esta oportunidad. El valiente gana cuando nos encontramos en un camino estrecho. Los dos lados de la guerra son como dos corridas de toros de ojos rojos, completamente enredados, jurando decidir al ganador o al perdedor. Los gritos y las matanzas se hicieron cada vez más fuertes, y la lucha se volvió cada vez más feroz. Alguien sigue cayendo y otros siguen subiendo. La sangre comenzó a fluir arbitrariamente y la vida se desvanecía rápidamente. Retumbar. Una luz eléctrica atravesó el cielo, seguida de un trueno ensordecedor. En poco tiempo, las gotas de lluvia cayeron. Por supuesto, esta pequeña lluvia no pudo extinguir los feroces combates en la margen sur del río. En este momento, los dos bandos se han enredado por completo, y el flujo de sangre y los cadáveres por todo el piso han estimulado aún más la ferocidad de los soldados, convirtiéndolos en bestias que solo saben matar. De repente, como si soplara una corriente fría, las gotas de lluvia que caían sobre la posición del enano se convirtieron repentinamente en afilados conos de hielo, que si no tenían armadura en la cabeza serían inmediatamente convertidos en sangre. Los soldados del ejército del León Dorado vieron esta situación y de repente estallaron en vítores, y la ofensiva se volvió más feroz en un instante. Porque sabían que la señorita Vera estaba peleando con ellos. Sin embargo, este hechizo que convirtió la lluvia en un cono de hielo no duró mucho antes de terminar. Vera, en la parte de atrás, ha comenzado a jadear y su cabello dorado ha comenzado a ponerse blanco. Está bien, tómate un descanso, y luego déjamelo a mí. Colin tomó la pequeña mano fría de Vera y la persuadió. Vera se quedó atónita, y luego vio que el caballero Lodger había liderado 1.000.000 de caballeros negros reunidos detrás de Colin. ¿Vas a pelear? Vera parecía preocupada y quiso disuadir, pero no sabía hablar. Colin asintió con la cabeza, sus ojos firmes. Por supuesto. También soy un caballero en el norte, y es mi deber proteger el norte. Los ojos de Vera se pusieron rojos en un instante, y estaba aturdida, como si hubiera regresado hace un año. En ese momento, también estaban en el río, y fueron perseguidos por la caballería de lobos troll y desesperados. En ese momento, también fue Colin quien tomó la iniciativa de ponerse de pie, corriendo al frente y casi muere como resultado. Entonces debes tener cuidado. Vera no lo disuadió, sino que tomó la iniciativa de dar un paso adelante, ponerse de puntillas y darle a Colin un beso profundo. Un poco salado. En cuanto a los labios, Colin vio que Vera ya estaba llorando. Si mueres en la batalla, te seguiré y regresaré al abrazo del Señor de la Radiancia. Al escuchar la solemne promesa de Vera, una corriente cálida surgió en el corazón de Colin. Creía que Vera hablaba en serio cuando dijo esto. De repente, Colin descubrió que, sin saberlo, en este otro mundo, había una mujer que estaba dispuesta a dar la vida por sí misma. No te preocupes. Colin sonrió con valentía, me temo que el que puede matarme no ha nacido todavía.
En este momento, el caballero de Cambenin que estaba al lado parecía estar infectado por el comportamiento de Colin e inmediatamente dijo en voz alta: Vizconde Lord, por favor, permítame luchar a su lado. Colin arqueó las cejas y miró al nuevo comandante del cuerpo del León Dorado que acababa de ser promovido por él mismo. Parece que de hecho es un acérrimo de la familia Saint-Hild. Pero Colin negó lentamente con la cabeza y dijo: la Legión León Dorado necesita un comandante, el caballero de Cambenin, la gloria de la carga, por favor déjeme. Sí, Lord Vizconde. El caballero Camberin golpeó pesadamente su pecho, saludando respetuosamente a Colin como un caballero. A partir de este momento, también comenzó a estar realmente de acuerdo con Colin. Originalmente, los caballeros de Cambenin tenían algunas opiniones sobre Colin, pensando que esta persona tenía alguna idea de tratar de controlar la Legión León Dorado a través de Vera, pero ahora, de repente sintió que la Legión León Dorado seguiría a un caballero que es dispuesto a dedicar su vida al norte. No hay nada de malo en la vida. Maestro Vizconde, ¿me necesita para ayudar a destruir el pontón en el río? En ese momento, el maestro Cusius se puso de pie de nuevo. Colin miró profundamente al mago de túnica blanca, pero aún sonrió y se negó. Lo siento, maestro. Esta es una guerra de caballeros. Cuanto más tomaba la iniciativa el maestro Cusius para mostrar su cortesía, más intentaba Colin mantenerse a distancia del oponente. Es más, es una tontería destruir el pontón en este momento. Un puente de pontones no aclarará el foso del río. Incluso si está intacto, los enanos no podrán permitir que un gran número de tropas crucen el río en poco tiempo. Pero si el puente de pontones se destruye, sería equivalente a cortar por completo el ejército de enanos que han cruzado el río. ¿No es esto solo para darle al otro lado la oportunidad de hacer una última resistencia? Por supuesto, Colin no sabía si el ejército enano de South Bend tenía el valor de matarlo, pero no quería apostar. Después de rechazar la bondad del maestro Cusius, Colin inmediatamente se dio la vuelta y ordenó a la caballería que se reuniera detrás. Caballería negra, desmonte. El suelo blando de la playa fluvial no es adecuado para el combate de caballería, pero la caballería negra que desmontó sigue siendo el ejército más fuerte del norte. Después de escuchar la orden de Colin, más de 1000 oficiales de caballería negros se dieron la vuelta y desmontaron sin dudarlo. Colin preguntó en voz alta: ¿sin el caballo de guerra, aún puedes atreverte a pelear conmigo? Atrevimiento. Más de 1000 oficiales de caballería negros gritaron casi al unísono. No hay vacilación, no hay cobardía, solo la fe indomable en la victoria. Está bien. Colin barrió lentamente el rostro de todos los oficiales de caballería negra con una mirada profunda. Entonces usemos los hechos para demostrar que el secreto de la invencibilidad de la caballería negra no es un caballo, sino coraje y fe. Sí. La caballería negra escucha la orden. Colin se atragantó, sacó la hoja del juicio y rugió. Matar. Capítulo 247. Batalla decisiva, parte 2. Cuando Colin vio por primera vez al Marqués García llevar personalmente a la caballería negra a la batalla, no pudo entenderlo. Debido a que este tipo de comportamiento es demasiado arriesgado, uno malo. Si el entrenador es asesinado, capturado o herido y no puede continuar al mando, también hará que el ejército pierda su columna vertebral en un instante, y la siguiente situación también perderá la espacio para transferencia. Pero después de comandar personalmente la caballería negra, Colin comprendió de repente la razón por la que el Marqués García tomó la delantera en cada batalla decisiva. El maestro es el coraje de un ejército, pero también el alma de un ejército. Al principio, el Marqués García tomó la delantera y cargó hacia adelante, lo que fue extremadamente aterrador para el bono moral de la caballería negra bajo su mando. Más importante aún, una vez que se estimule la moral de este ejército aterrador, será invencible e imparable. No hay necesidad de preocuparse por la frustración de la carga y el daño al maestro. Colin también estaba profundamente enamorado de la sensación de llevar a la caballería negra a la batalla después de intentar varias veces con su propia inmortalidad. La indulgencia de romper la formación del enemigo como romper un bambú es tan adictivo como la nicotina. En ese momento, 1000 caballeros negros desmontaron y lucharon, pero bajo el liderazgo personal de Colin, todavía mostraban un aura desalentadora, corriendo hacia la posición del enano como una flecha afilada de la cuerda. Debido a que Colin llevaba una armadura brillante y había personas a su alrededor sosteniendo la hermosa bandera. Esta vez les hizo saber a los soldados del ejército del León Dorado que el esposo de Vera, el vizconde de Anglia, ya había entrado personalmente en la batalla. Como resultado, la moral de los soldados del cuerpo del León Dorado se estimuló de inmediato.
La situación en el campo de batalla ha cambiado casi visiblemente a simple vista, especialmente cuando Colin dirigió a la caballería negra para abrir por la fuerza la primera línea de defensa del enano de una manera casi irrazonable, como si derribara el primer dominó. Durante un tiempo, el ejército enano comenzó a retirarse paso a paso. La lucha entró en la etapa más trágica, la playa del río ya estaba cubierta de cadáveres y el agua del río estaba completamente teñida de rojo, peces feroces desconocidos en el agua saltaron del agua con entusiasmo, disfrutando de esta sangrienta fiesta. La retirada del ejército enano del frente apretó incontrolablemente las túnicas de la retaguardia, pero de nuevo, era un río turbulento que corría. Al ver que la situación estaba a punto de colapsar, el general Tumu, en quien el marqués Dawson había puesto grandes esperanzas, se puso de pie. No te retires. Sígueme, adelante, adelante. Ojo. 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 Tumu tomó el martillo gigante que tenía en la mano y golpeó el suelo repetidamente, abriendo pozos profundos. La enorme onda de choque se extendió por todas partes, interrumpiendo la formación del enemigo y de nosotros, pero también bloqueó el impacto de la Legión León Dorado. La postura violenta de Tumu también atrajo inmediatamente la atención de Colin. Aunque siempre ha creído que, a menos que estén en el santuario, el papel de los profesionales de alto nivel en una guerra es limitado, pero en el caso de que estén igualados, el terrible poder de combate de los luchadores de alto nivel puede elevar enormemente la moral e incluso revertir la situación. Por lo tanto, Colin apuntó inmediatamente al guerrero enano. Tumu también vio a Colin con una armadura brillante no muy lejos y aunque no reconoció a Colin, también sabía que se trataba de un pez grande. Entonces, rugió salvajemente, dio pasos pesados y corrió como un monstruo de acero. Colin también se burló, sosteniendo espadas en ambas manos, y lo saludó sin miedo. Bang bang bang. Los pasos de Tumu son cada vez más pesados, y las pisadas detrás de él son cada vez más profundas, como si su peso hubiera aumentado continuamente mientras carga. Al final, toda la tierra parecía temblar constantemente con sus pasos. Pero Colin no tuvo el menor miedo, ni lo esquivó. 100 pasos. 50 pasos. 20 pasos. Más cerca, más cerca. Colin había visto claramente la sonrisa sedienta de sangre en el rostro de Tumu. Pero en el siguiente segundo, detuvo la carga abruptamente, esta transición del movimiento extremo al silencio extremo dejó al Tumu opuesto ligeramente aturdido. Pero impulsado por la inercia, Tumu ya no pudo detenerse. No hay necesidad de detenerse. En opinión de Tumu, este general humano fue persuadido. Pero a tal distancia, el que aconseje morirá. Tumu se rió salvajemente y levantó el mazo en sus manos, como si hubiera visto la cabeza de Colin aplastada por él en el siguiente segundo. Auge. Tumu dio el último paso, su cuerpo saltó alto y el martillo gigante en su mano se estrelló contra Colin como un meteorito cayendo del cielo. Sin embargo, en este momento, una enorme figura apareció de repente detrás de Colin. Todo su cuerpo estaba envuelto en una armadura negra, sin piel expuesta. Sostenía un escudo en su mano izquierda y una pistola en la derecha. Estaba parado como una montaña imponente frente a Colin. Auge. Hubo un ruido fuerte. El martillo gigante de Tumu golpeó fuertemente el escudo del hombre con armadura, y el pesado escudo de acero quedó profundamente hundido. El enorme impacto hizo que las piernas del hombre armado se hundieran profundamente en el barro de la playa del río, pero su cuerpo estaba tan estable como el monte Tai. Los ojos de Tumu destellaron un rastro de asombro y un toque de solemnidad. Pero al momento siguiente, su rostro se cubrió instantáneamente de terror. Porque una lanza larga atravesó como un rayo detrás del enorme escudo como un dragón de agua, y Tumu, que todavía estaba en el aire, tuvo dificultades para evitarlo. Oye. La lanza atravesó a Tumu en el aire. En el dolor severo, Tumu dejó escapar un rugido parecido a una bestia, y luego ignoró la seria herida que había sufrido, y rompió el martillo de nuevo. Auge. El escudo ya roto no pudo resistir el bombardeo del martillo nuevamente, e instantáneamente se convirtió en innumerables piezas de hierro voladoras y se dispersó. Y bajo la terrible inercia, el martillo gigante golpeó fuertemente el casco de la armadura. El casco se deformó instantáneamente y la sangre brotó como una fuente. Sin embargo, el hombre con armadura no pareció sentir ningún dolor, agitó su lanza y estrelló a Tumu contra el suelo, y lo pisó. Tumu solo sintió que su armadura estaba gimiendo y gimiendo abrumadoramente bajo los pies gigantes del oponente, pero se dio cuenta justo ahora que una pequeña piel verde oscuro estaba expuesta debajo del casco retorcido del oponente, y un vislumbre aterrador de ella.
El oponente es un guerrero troll. Tumu está lleno de dudas, ¿cómo podría el troll ayudar al ejército del león dorado? Ríndete, te daré una decente, sonó la voz indiferente de Colin. Va. Tumu escupió sangre con desdén, solo hay guerreros enanos que murieron en la batalla, no se rinden, estallido. Colin pateó fuertemente a Tumu y lo dejó inconsciente. La caída de Tumu fue un golpe fatal para la moral del ejército enano. Antes de que el marqués de Dawson cruzara el río, este guerrero enano de quinto orden era la columna vertebral del ejército enano de South Bank. En ese momento, al ver que el duro e incomparable general Tumu fue pisoteado, sin que se conociera la vida o la muerte, el pánico comenzó a extenderse de inmediato entre los enanos. Y cuando la batalla está en pleno apogeo, ese pánico es fatal. Por parte del cuerpo del león dorado, la moral se elevó enormemente. Los soldados se atrevieron a avanzar y luego avanzar. Bajo la marea de la ofensiva, los enanos tuvieron que retirarse paso a paso. Pero esta retirada solo empeorará su situación. Porque detrás de ellos hay un río turbulento que corre. Aunque hay más enanos llegando a la orilla sur a lo largo del pontón, no pueden tener mucha influencia en la situación en este momento. Debido a que han sido bloqueados por las fuerzas amigas que intentan retirarse, no pueden desempeñar el verdadero papel de la nueva fuerza en absoluto. Solo haga que la posición de la playa del río sea más concurrida, más caótica. Para empeorar las cosas, el ejército de enanos reunidos se ha convertido en un objetivo vivo para los arqueros del ejército del león dorado, y las flechas que caen como una lluvia torrencial están cosechando las vidas de los soldados enanos con una eficiencia extremadamente alta. Adelante. Adelante. No puedo retirarme. No puedo retirarme más. Los oficiales enanos gritaron roncamente, tratando de recuperar su debilidad, pero en este caso, la fuerza del individuo era tan pálida. A veces, no son los soldados los que quieren retirarse, sino que tienen que retirarse. Bajo el colapso de la línea del frente, los enanos se han comprimido en un espacio habitable y no pueden llevar a cabo un reemplazo y rotación ordenados. El ejército que estaba detrás no podía correr hacia adelante, el ejército en la línea del frente estaba exhausto y la derrota a gran escala era imparable. Puz puz, los soldados enanos ya han comenzado a meterse en el agua. Capítulo 248. Derrota. Pelear es realmente como un tira y afloja. La victoria o la derrota ocurre en un instante, tal vez una de las partes pierde energía por un tiempo y es agarrada por el oponente, y luego será arrastrada al abismo del fracaso paso a paso. El marqués Dawson, que estaba en la orilla norte del río Torrente, vio la situación en la orilla opuesta y sus ojos parecían sangrar. Realmente no podía creer que su ejército de élite de 30.000 o 40.000 en la orilla sur del río estuviera en realidad bajo el ataque del ejército del león dorado, y no aguantó ni siquiera medio día. En este momento, el ejército de enanos se ha desorganizado por completo, y el ejército del león dorado es como un cuchillo afilado insertado en el cuerpo del ejército de enanos, y está dividido y desmembrado. Por tanto, aunque las bajas de los enanos no son graves, ya son impotentes. El puente de pontones se ha aplastado. Los enanos de la orilla norte querían ir a apoyar, pero los enanos de la orilla sur intentaban escapar. Esto hizo que el puente de pontones estuviera casi bloqueado e incluso los soldados enanos se vieron obligados a escapar. Desde el puente y cayó al río. Por supuesto, más soldados enanos fueron metidos en el agua en la playa del río. El agua del río Torrente ya es muy rápida, si el soldado que cayó al agua todavía lleva armadura, no importa lo buena que sea el agua, solo se ahogará. Poco a poco, los soldados enanos también se dieron cuenta de que la derrota estaba fijada, los soldados comenzaron a quitarse las armaduras, arrojar las armas y saltar al agua para intentar cruzar a nado el río. Huir se convirtió en el único pensamiento en la mente del enano en ese momento. Por lo tanto, sabiendo que hay un río corriendo detrás de ellos, han perdido por completo el coraje para luchar con el enemigo, y prefieren arriesgarse a ser tragados por el río antes que enfrentarse a la espada del enemigo. El marqués Dawson acababa de maldecir e incluso quería cruzar el río en persona para presidir la batalla, pero afortunadamente los oficiales que lo rodeaban lo persuadieron de que regresara. Jadeó con fuerza, apretó los puños, clavó las uñas profundamente en la carne y observó cómo grupos de enanos tomaban la iniciativa o eran arrojados río abajo. Por un momento, el río estuvo lleno de soldados enanos, y de un vistazo, estaban llenos de cabezas ondulantes y manos ondeando. Los soldados de la Legión León Dorado que corrieron hacia el río comenzaron a sacar sus arcos y flechas, y con calma y sin piedad dispararon a los enanos en el río. Pronto, aparecieron cadáveres densamente apiñados en el río.
El marqués Dawson miraba fijamente todo lo que tenía enfrente, los gritos y los asesinatos a su alrededor parecían haber desaparecido, en este momento parecía estar completamente aislado de este campo de batalla. El sueño del enano durante miles de años, en este momento, parece haberlo abandonado. No está reconciliado. Por este sueño, ha dado demasiado, un dolor profundo hizo que el marqués Dawson abriera la boca, trató de gritar, pero cuando abrió la boca estaba llena de sangre. Mi señor marqués. Mi señor marqués. Los oficiales enanos vieron brotar sangre de la boca del marqués Dawson, y luego cayeron inconscientes. Por la noche, finalmente cesó la intensa lluvia. El sol inclinado hacia el oeste finalmente asomó la cabeza entre las nubes oscuras y roció el último rayo de hermoso resplandor sobre la tierra. La batalla en la orilla sur del río Rusin básicamente ha terminado, y el ejército enano no ha podido organizar una resistencia a gran escala, dejando solo a unas pocas bestias atrapadas dispersas luchando. Los puentes de pontones a ambos lados del torrente río ya han encendido un fuego furioso en este momento. El propio enano prendió el fuego, obviamente para evitar que el ejército del León Dorado persiguiera la victoria y se dirigiera a la orilla norte a través del puente de pontones. Pero de esta manera, los remanentes de South Bank perdieron por completo la esperanza de escapar, y más enanos comenzaron a deponer sus armas y a arrodillarse para rendirse. Es una lástima, sería fantástico si el marqués Dawson también estuviera en South Bank. Colin se paró en el torrente del río, mirando la posición de los enanos en la orilla opuesta, y dijo con un poco de pesar. De hecho, en esta batalla, la Legión León Dorado ya obtuvo una gran victoria. Aunque las estadísticas de los resultados aún no han salido, Colin estima que esta vez el ejército de enanos derrotados en la ribera sur puede tener más de 30.000 personas. Una pérdida así definitivamente puede hacer que el marqués Dawson se sienta desconsolado. La meta fijada antes de la guerra se había cumplido satisfactoriamente, en ese momento, si el ejército del León Dorado se retiraba, con el coraje de los 10 marqués Dawson, no se atrevería a cruzar el río de nuevo. Pero Colin todavía sentía que no era perfecto, después de todo, él no atrapó personalmente al tipo que traicionó al marqués García y traicionó a la caballería negra. Bachelor Dawn se paró junto a Colin y sonrió cuando escuchó sus emociones. El marqués Dawson no es conocido por cargar y estar en batalla. No es tan simple atraparlo en el campo de batalla. Colin escuchó la persuasión en las palabras de Bachelor Dawn. Obviamente, su comportamiento anterior de llevar al ejército a la batalla fue un gran éxito, pero aún así preocupó a Bachelor Dawn. Sin embargo, Colin no explicó demasiado, y no pudo decirle a Dawn que él tiene la característica de ser indestructible, y hay un grupo de guardias de las sombras de sangre que no temen a la muerte. Si realmente quieres representar una amenaza para Colin, me temo que solo hay santuario, los fuertes lo harán en persona. Al ver que Colin no hablaba, Bachelor Dawn no se preocupó demasiado por este tema, era un hombre sabio y sabía lo que era demasiado tarde. Después de un momento de silencio, el soltero Dawson volvió a hablar y cambió de tema. Vizconde Lord, ¿sabe por qué el marqués Dawson se arriesgó a cruzar el río para atacarnos? Los ojos de Colin se condensaron levemente, y de repente se interesó. ¿Por qué? De hecho, tenía tantas dudas antes. Con el río corriendo en el cielo, el grupo que cruza el río debe estar en una desventaja natural estratégica. Esta vez, la Legión León Dorado pudo derrotar por completo al ejército de enanos de élite de 30.000 en solo medio día, principalmente porque aprovechó el medio golpe. Por lo tanto, antes de que los dos lados se enfrentaran en el río que corría durante más de un mes, siguieron enviando pequeños grupos de tropas de un lado a otro para probar, pero nadie tomó la iniciativa de cruzar el río para atacar. Pero esta vez, el marqués Dawson tomó la iniciativa. Por supuesto, el caos en el campamento de los Leones Dorados anoche debe haber sido un aliciente, pero esto por sí solo no debería haber causado que el marqués Dawson hiciera un movimiento tan aventurero. Bachelor Dawn sonrió y dijo, «Maestro Vizconde, ¿conoce a la familia Solingi?» «¿Solinge?» Colin le dio la vuelta al recuerdo de su predecesor, pero no encontró nada, y negó con la cabeza, «No sé, esta no debería ser una familia del norte, ¿verdad?» Por supuesto que no. Esta ni siquiera es la familia del Imperio Glorioso. Bachelor Dawn tenía una mirada profunda, como si hubiera pasado por 1000 años de tiempo y espacio. La familia Solinchi fue una vez la familia real de los enanos. Reino, pero hace mucho que ha sido cortado. ¿Familia real enana? Collins movió en su corazón y continuó mirando a Bachelor Dawn, esperando su explicación.
Aunque la familia Solinchi se ha convertido en historia, ocupa un lugar sumamente importante en el corazón de los enanos, e incluso evolucionó gradualmente hasta convertirse en un tótem espiritual en la nostalgia y el recuerdo de miles de años. Incluso la fe. Por lo tanto, si todavía hay un Solinge vivo ahora, siempre que suba y grite, los enanos definitivamente lo rodearán, y Jiangwo será algo natural. Pero solo porque la familia Solinchi no tiene descendientes, esta vez los enanos intentan reconstruir el país en el norte, se enfrentarán a un problema. ¿Quién será el rey enano? Al escuchar esto, Colin probablemente entendió lo que quería decir Bachelor Dawn. Entonces, el marqués Dawson eligió tomar la iniciativa de atacar porque quería luchar por el trono del rey enano al derrotar al ejército del León Dorado. Así es. Bachelor Dawn asintió. De hecho, en términos de título y poder, el marqués de Mainum es casi lo mismo que el marqués de Dawson, pero el marqués de Dawson tiene una gran mancha en su reputación. Colin asintió, sabiendo que esta mancha se debía obviamente al hecho de que el marqués Dawson traicionó al objeto de su lealtad, el marqués García. Debido a esta mancha de prestigio, si el marqués Dawson no tiene hazañas extraordinarias, entonces, después de que el enano funda la nación, el trono del rey enano debe pertenecer al marqués de Mainum. Jaja, es una lástima. Ahora se ha aventurado a cruzar el río y sufrió una derrota desastrosa. Parece que el marqués Dawson no tiene esperanzas de pelear con el marqués Mainum. El soltero Dawn de repente sonrió hoscamente. Vizconde mi señor, creo que el marqués de Dawson puede no estar dispuesto a sentarse y ver al marqués de Mainum ascender al trono del rey enano. ¿O por qué? Debido a que la familia Dawson una vez se casó con una prostituta de la familia Solinge, después de la desaparición de la familia Solinge, la familia Dawson sintió que eran los verdaderos herederos de la sangre del rey enano. Este tipo de pensamiento se hizo cada vez más fuerte a medida que el estado de la familia Soling en los corazones de los enanos se hizo más fuerte, e incluso se ha convertido en una creencia paranoica. Es precisamente por esto que el marqués de Dawson no dudará en vender al marqués de García, que es amable con él, y crear las condiciones para que los enanos construyan una nación. También es por esto que siento que el marqués de Dawson no abandonará fácilmente la idea de competir con el marqués de Mainum por el trono del enano. Los ojos de Colin se iluminaron e inmediatamente se dio cuenta de que si el marqués Dawson realmente no estaba dispuesto, entonces esta era definitivamente una oportunidad que podía usarse. Pensando en esto, los dos se miraron y al mismo tiempo mostraron una profunda sonrisa. Capítulo 249. Carrete. Al caer la noche, la orilla sur del río caudaloso ardía hacia el cielo. Fue el cuerpo del león dorado quemando el cadáver. Los resultados estadísticos preliminares de esta batalla también han salido. En esta batalla, el cuerpo del León Dorado tuvo más de 4.000 bajas, aniquiló a casi 10.000 enanos y capturó a más de 15.000 personas. Además, hubo una gran cantidad de enanos que saltaron en el torrente del río. Incapaz de contar. Tal resultado puede describirse como una victoria completa, y la amenaza del marqués Dawson cayó repentinamente por un amplio margen. Al menos si el ejército del León Dorado decide retirarse en este momento, los enanos del otro lado definitivamente no se atreverán a perseguirlo. Esta batalla también le dio a Colin una comprensión más intuitiva de la efectividad de combate del ejército del León Dorado. De hecho, es la unidad más elitista de la familia Saint-Hild. Si la caballería negra es la primera caballería en el norte, entonces la Legión León Dorado puede considerarse como el primer soldado en el norte. Esto también hizo que Colin tuviera un corazón codicioso por este ejército. Aunque la caballería es invencible en los encuentros de campo, todavía existen muchas restricciones. Por ejemplo, la guerra de asedio, o en el caso de malas condiciones del terreno, es difícil ejercer su fuerza. Por lo tanto, Colin necesita un cuerpo de infantería de élite. Originalmente, lo que Colin estaba considerando era la Guardia de la Luna Plateada Semielfa, pero ahora parece que la efectividad de combate de la Legión del León Dorado es obviamente mucho más alta que la Guardia de la Luna Plateada, así que puso su idea en este ejército. Entonces, aunque la noche era oscura, Colin siguió a Vera para simpatizar con los soldados heridos y reunir los corazones de la gente. Hay que decir que hacer algo como Vera es de hecho un multiplicador con menos esfuerzo. Unido a su amabilidad y amabilidad, cada soldado que ha hablado con ella cordialmente tiene lágrimas en los ojos, como si estuviera dispuesto a hacerlo. En el siguiente segundo ella dio su vida. Después de que Colin lo siguió por un tiempo, se sintió un poco avergonzado al descubrir que él mismo parecía un poco redundante.
El aura de encanto de Vera cubrió por completo la existencia de Colin, y pronto se convirtió en un pequeño seguidor. Después, Colin simplemente le dio a Vera la tarea de atraer el corazón de las personas para completarlo solo. De todos modos, su esposo y esposa eran un solo cuerpo, y la lealtad a Vera era básicamente equivalente a la lealtad a Colin. Después de salir del cuartel herido, Colin vio que los caballeros de Cambernin habían estado esperando un rato, como si hubiera algo que informar. ¿Qué pasó? Maestro vizconde, esos enanos cautivos han sido colocados correctamente. ¿Puedo preguntar, qué debo hacer? Al escuchar al cautivo, Colin frunció el ceño. Según su práctica en las dos guerras anteriores, no habría forma de que los prisioneros sobrevivieran. Sin embargo, el territorio del este iba a vengar a la caballería negra, y el imperio troyano pudo colocar prisioneros en el país enemigo, por lo que tuvo que matarlos a todos. Pero Colin también sabía que si se mataba demasiado a los prisioneros, definitivamente sería contraproducente. Al menos, una vez que su notoriedad haya sido identificada y difundida, y cuando se encuentre con un enemigo en el futuro, definitivamente considerará la reputación de Colin de matar prisioneros, no se atreverá a rendirse y solo resistirá desesperadamente. Además, los enanos cautivos esta vez eran estrictamente hablando, también eran del territorio del norte, realmente querían matarlos a todos, y entonces la reputación de Colin sería apestosa. ¿Hay suficiente comida para el cuerpo del león dorado? Puede durar más de un mes. Está bien, solo mantenga a estos cautivos primero, pero controle su ingesta de alimentos, coma una comida al día y mantenga el hambre. Sí, mi señor. El caballero Cambernin asintió y dijo que sí, y estaba a punto de irse, pero escuchó la orden de Colin. Por cierto, todos los profesionales entre los prisioneros son seleccionados y enviados a mí. Sí. A pesar de que el caballero Cavalier no entendía lo que iba a hacer Colin, siguió sus órdenes de marcharse. Obviamente, Colin se estaba preparando para convertir a los profesionales entre estos cautivos en esclavos de sangre y agregarlos a la guardia de la sombra de sangre. La cosecha esta vez hizo que Colin esperara con ansias, porque sabía que había un luchador de nivel 5 entre estos cautivos. Ya sabes, en todo el Glory Empire, solo hay 2 paladines, y no hay más de 10 profesionales de nivel 6. Por lo tanto, los profesionales de nivel 5 son definitivamente el mayor poder de combate. Pensando en esto, Colin caminó rápidamente hacia su campamento. A medida que la noche oscurecía, Vera finalmente puso fin a sus condolencias a los heridos. Frotándose la cintura adolorida, Vera también salió del campamento de heridos, lista para regresar al campamento para descansar. En el camino, se encontró con el mago Cusius, que parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. «Maestra. Es tan tarde, ¿no te has tomado un descanso?» La voz de Vera era un poco ronca, obviamente porque hablaba demasiado cuando estaba perdonando. «No puedo dormir, así que sal y camina». Cusius sonrió y miró al guardia detrás de Vera. Vera entendió de inmediato lo que la otra persona quería decir, y luego se dio la vuelta y dijo: «Tú regresa primero, yo caminaré con la maestra». Los guardias dudaron, retrocedieron cierta distancia, pero no fueron muy lejos. «Maestro, si tiene algo, dígalo». Cusius miró a Vera por un momento, y de repente dijo con emoción: «No te veo desde hace más de un año, parece que has madurado mucho». Vera cerró suavemente las puntas de su cabello y sonrió. «Siempre voy a crecer, no puedo ser una niña despreocupada por el resto de mi vida». Cusius asintió con la cabeza, con los ojos llenos de aprobación. «De hecho, si fue hace un año, es posible que estuvieras ansioso por preguntarme, ¿cuál es la maldición prohibida que mató a tu padre?» Vera guardó silencio. De hecho, el día que apareció Cusius, Vera iba a preguntar sobre esto, pero Colin lo detuvo. Además, Colin también le dijo que el mago Cusius, quien tomó la iniciativa de ir a la puerta, puede que no tenga buenas intenciones. Originalmente, con la amable personalidad de Vera, no usaría tanta malicia para adivinar a su maestra, pero después de experimentar la traición de su padre adoptivo, la niña de 19 años ya no confía en los demás tan fácilmente como antes. Al ver que Vera no hablaba, Cusius suspiró y dijo solemnemente: «Vera, espero que sepas que la maestra nunca te hará daño». Vera levantó la cabeza y miró a su maestra, pero de inmediato bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Bueno, te creo». Cusius no sabía si Vera realmente creía en él o era superficial, pero también sabía que su alumno no se conmovería fácilmente con unas pocas palabras ligeras. Para ser honesto, el maestro vino al norte esta vez, de hecho, por el señor Joker de la familia Saint-Teon, y sé lo que hizo en Fallen Eagle City. Por supuesto, no sabía que su objetivo era tu padre.
Si supiera esto, definitivamente lo detendría. Vera de repente levantó la cabeza, miró directamente a su maestra y preguntó. Entonces, ¿qué sucedió en Falling Eagle City? ¿Realmente el señor Wang sacrificó una ciudad de personas para completar esa maldición prohibida? Así es, Cusius asintió solemnemente después de descubrir el hechizo prohibido de ojo de petrificación con el señor Wu. Tomó casi 20 años modificarlo y mejorarlo, y finalmente desarrolló uno nuevo. Ojo de juicio, maldición prohibido. ¿El ojo del juicio? Sí, Cusius sacó un pergamino de la túnica del mago y se lo entregó a Vera. Eso es, puedes tomarlo y estudiarlo tú mismo. Frente a la actitud sincera del mago Cusius, Vera estuvo un poco aturdida por un tiempo. Después de un rato, con una mano ligeramente temblorosa, tomó el pergamino de la terrible maldición prohibida. Pero ella no la abrió para mirar. El personaje de Ibera es absolutamente reacio a estudiar, o incluso a comprender un hechizo que necesita sacrificar a los ciudadanos de una ciudad, sin importar cuán poderoso sea. Sin embargo, su curiosidad como maga la hizo querer saber exactamente qué existía esta terrible maldición prohibida. Cusius miró a Vera que estaba luchando y sonrió levemente. El pergamino te ha sido entregado. Puedes estudiarlo con cuidado. Sin embargo, recuerda mantenerlo en secreto. Este hechizo prohibido no es solo la esperanza del ascenso de nuestro mago, sino que también puede convertirse en nuestro encanto vivificante. Después de decir esto, Cusius se fue a toda prisa. Vera se quedó de pie en el lugar, mirando el pergamino en su mano aturdida. Capítulo 250. Retiro. Las vidas de 300.000 civiles y un ojo, ¿son estos los materiales de fundición que necesita el ojo del juicio? Sí. En el campamento, Vera se encogió en los brazos de Colin como un gatito, llena de resistencia al pergamino de lanzamiento en las manos de Colin, pero aún así explicó cuidadosamente los elfos de arriba. Entonces, para el taumaturgo, solo necesita pagar el precio de un ojo, y la verdadera reacción de Forbidden Curse ha sido soportada por esos 300.000 civiles. Sí. El rostro de Vera estaba lleno de horror e ira. Esto es simplemente la magia del diablo. Realmente no puedo imaginar por qué el maestro desarrollaría tal cosa. Colin acarició la cabeza de Vera para consolarla, pero no hubo muchos altibajos en su corazón. Incluso creía que la producción de esta maldición prohibida era inevitable. Siempre ha sido un dolor eterno para los magos no poder atravesar el sexto rango y entrar en el santuario, y tener una maldición prohibida comparable al poder del santuario requiere la vida del lanzador. Este precio obviamente incitará a los magos a buscar constantemente métodos mejorados incluso si no pueden evitar la reacción de Forbidden Curse, definitivamente encontrarán formas de encontrar chivos expiatorios que les ayuden a compartir esta reacción. Ahora lo consiguieron. Esta maldición prohibida del ojo del juicio, dejando de lado las cuestiones morales en ella, definitivamente puede considerarse como una creación genial. Colin puede incluso imaginar qué impacto tendrá esta maldición prohibida en la situación actual del Imperio Gloria una vez que se extienda. Los caballeros del Imperio, especialmente los dos paladines, ciertamente no se sentarían a mirar cómo el Consejo de Magos dominaba una maldición prohibida tan terrible. Entonces, el mago Cusius le dio tan fácilmente este pergamino de lanzamiento de hechizos prohibidos a Vera. ¿Quería atraer a la gente para compartir el odio? ¿O es un desastre? ¿Qué pasa con el lanzador? Este no debería ser un hechizo que un mago de bajo nivel pueda lanzar, ¿verdad? Bueno, debe ser un mago de sexto orden. Colin exhaló un suspiro de alivio en secreto. Al menos Vera no pudo liberar esta maldición prohibida, por lo que no sería el objetivo principal de los paladines por el momento. Cuando Cusius te dio este pergamino, ¿no dijo nada más? Vera pensó un rato y dijo que nunca me haría daño. Jaja, Colin se burló en secreto. Por supuesto que no creería esas palabras. ¿Nada más? No queda ninguno. Colin frunció el ceño, todavía no podía decir las verdaderas intenciones del mago Cusius basándose en esta pequeña información. Sin embargo, no relajó su vigilancia. Ya había enviado al esclavo de sangre recién transformado, el luchador de nivel 5 Tumu, para que mirara a Cusius de cerca. Una vez que el oponente tuviera algún cambio, no dudaría en ordenar la muerte de Dak. Colin, ¿qué pasa con este pergamino? Preguntó Vera entrelazada. Quería destruir este maldito pergamino lanzador de hechizos, pero no pudo evitar explorar la misteriosa magia grabada en él. ¿Sabes? Este es el primer hechizo prohibido que puede permitir que el lanzador sobreviva.
Incluso si el método que utiliza para transferir el hechizo prohibido y la reacción es extremadamente inhumano, después de todo, proporciona una idea valiosa y tiene un gran valor como referencia. Guárdalo por ahora. Colin vio el enredo en el corazón de Vera, y se iluminó, se puede usar como referencia, y debe haber más que este pergamino para el lanzamiento de hechizos. Realmente no puedes cortar la prueba si destruye este pergamino. La propagación de la maldición prohibida del ojo. Después de un rato, escuché a Vera amortiguar. Está bien. Colin besó la frente de Vera y dijo cálidamente. Está bien, no lo pienses, descansa temprano. Mañana nos retiraremos a Winter City. ¿Es tan urgente? Bueno, el ejército de la familia Menam está a solo 3 o 4 días de nosotros. Si no nos retiramos rápidamente, me temo que el enemigo cortará el camino. Es bueno. Temprano a la mañana siguiente, el campamento del Cuerpo del León Dorado en la orilla sur del río estaba ocupado. La emoción aquí obviamente alarmó a los centinelas enanos del otro lado, que pensaron que la Legión León Dorado se estaba preparando para cruzar el río para contraatacar, y estaban tan asustados que se apresuraron a regresar para informar. En este momento, el marqués de Dawson no se había aliviado por completo del fiasco de ayer. Ahora que escuchó la noticia de que el ejército del León Dorado parecía estar preparándose para contraatacar, su rostro inmediatamente se puso más pálido. Por lo tanto, el marqués enano, que se ha convertido en un pájaro asustado, ordenó inmediatamente retirarse. En este momento, apareció una escena extremadamente extraña a ambos lados del río que corría, y los dos lados de la guerra comenzaron a retirarse casi al mismo tiempo, como si la vida y la muerte de ayer fueran solo un sueño. Colin no pudo evitar sonreír cuando miró al ejército de enanos que se retiraban más rápido que el suyo. El marqués Dawson fue más tímido de lo que pensaba. El caballero Camberín del lado sugirió repentinamente. Vizconde Lord, la familia Dawson probablemente ya no trabajará más. ¿Deberíamos perseguir la victoria y matar el torrente del río? Colin miró al oponente, pensando que el nuevo comandante de la Legión León Dorado quería expresarse deliberadamente, por lo que preguntó con indiferencia. ¿Estás seguro de capturar la ciudad Forjaz en poco tiempo? Inesperadamente por parte de Colin, el caballero asintió pesadamente. Milord Vizconde, es posible que no sepa que Ironforge City no es una ciudad fuerte que sea fácil de defender y difícil de atacar. Siempre que me brinde todo su apoyo y confianza, puedo tomarlo en 3 días. Solo entonces Colin se puso serio y se volvió para mirar a Bachelor Down. Bachelor Down asintió y dijo. El caballero Camberín tiene razón, la ciudad de Forjaz no es una ciudad fuerte. Cuando la familia Dawson era leal al Señor del Norte, para mostrar su sinceridad y eliminar el miedo de los enanos del norte, las murallas de Ciudad Forjaz se construyeron especialmente muy bajas, y el punto más alto no era más que 3 metros. Una muralla así también puede mantener a algunos ladrones fuera de la ciudad. Si realmente se enfrenta a un ejército de élite, es casi inútil. Colin frunció el ceño y pensó por un momento, y descubrió que si realmente podía capturar Ironforge City en una batalla y capturar al marqués Dawson, definitivamente ayudaría a la situación en el norte, por lo que preguntó. Así que también aceptas cruzar el río. Y seguir la persecución. Pero Bachelor Down negó con la cabeza y dijo. No. Todavía insisto en retirarme a Winter City. ¿O por qué? En primer lugar, todavía existe el riesgo de asediar la ciudad. Si no se puede capturar Ironforge City durante mucho tiempo, correremos el riesgo de ser flanqueados por la familia Menum. Por lo tanto, es lo más seguro retirarse a Winter City. Y, Lord Vizconde, no olvide que también hay una familia Human. Aunque acaban de experimentar el grito del campamento, no sabemos cuántas tropas ha reunido el conde Human después del caos, y mucho menos, van ahora. Lo es. Este es un factor de riesgo que no se puede ignorar, y lo mejor es que actuemos con prudencia en caso de accidentes. Colin asintió. Aunque el ejército del León de Oro acaba de ganar una gran batalla, la situación actual no es realmente optimista. La propuesta de los Cavaliers de Camberín es demasiado radical. Si se frustra, el ejército del León de Oro caerá en un callejón sin salida. El abismo. Colin miró a un grupo de oficiales superiores del Cuerpo del León Dorado y de repente preguntó. ¿Todos, qué piensan? La mayoría de los oficiales respondieron sin dudarlo. También creemos que la retirada es el arreglo más seguro. Por supuesto, el Cuerpo del León Dorado obedecerá las órdenes de usted y de la señorita Vera sobre cómo actuar. Colin asintió con satisfacción, pero luego notó que entre los oficiales frente a él, no había aparición del caballero Louis. ¿Dónde está el Louis Knight?
El caballero Camberrin vaciló por un momento y respondió. Mi señor, después de la primera batalla de ayer, ¿no vimos al caballero Louis? Las cejas de Colin se fruncieron de repente, y continuó preguntando. ¿Ayer él llevó al ejército a la batalla? No. El caballero Camberrin negó con la cabeza. Si no da un paso adelante para matar al enemigo, no podrá morir en el campo de batalla. Jaja, Colin se burló, e inmediatamente adivinó que este Louis podría haber escapado. Bachelor Dawn se inclinó hacia el oído de Colin y susurró. Maestro vizconde, Louis Cavaliers sirvió una vez como maestro de equitación del maestro Joyce. Al escuchar estas palabras de Bachelor Dawn, Colin confirmó completamente que Louis Cavaliers debió haberse aprovechado del caos y se escapó. Dado que Nick Louise tenía un vínculo profundo con Joyce, definitivamente no querría ver a Vera controlando la Legión León Dorado e incluso ascendiendo al Duque del Norte, por lo que debe haber ido a la ciudad de invierno para informar. Pensando en esto, Colin inmediatamente tomó una decisión y ordenó. Retírate de inmediato. Winter City no debe perderse. Sí.